Pues porque la tecnología ha llegado a una sofisticación en la que, bueno, esto viene de lo que intenta la industria de los videojuegos. Intenta que los personajes de los juegos, de los videojuegos de alto nivel, de AAA que llaman, sean muy realistas, ¿no? Y han llegado a conseguir una calidad, digamos, en la factura técnica de los personajes, de los rostros, de las expresiones, que estamos llegando a un punto en que ya no sabes si un personaje de un juego está filmado, es una persona a la que ha filmado una cámara, o es un dibujo animado que es tan perfecto que parece filmado. Entonces, el problema entre lo que existe, que es lo que una cámara filma en el mundo físico, es algo que existe. Pero lo que hacen los artistas de los videojuegos y los ingenieros y los informáticos son personajes que son ficción, ¿no? Entonces, la barrera entre la ficción y la realidad, o entre lo que es real y lo que es irreal, se está diluyendo, y llega un momento en que no sabes si lo que estás viendo es algo del mundo real, del mundo físico, o es algo que es una ficción. Lo primero, estamos ahora hablando hoy vamos a hablar de la segunda digitalización. La digitalización es un proceso, en principio, que a veces se confunde con la digitación, que es el convertir las medidas de cosas analógicas en ceros y unos, en digitales, ¿no? Eso es la digitación. La digitalización es hacer una representación en digital, de aquello que es del mundo físico, es analógico. Entonces, cuando todo se pasa a ceros y unos, y son las máquinas las que procesan esa cantidad de ceros y unos enorme, que no seríamos capaces de producir, de gestionar los humanos, entonces empiezan a cambiar toda una serie de cosas. Una de las cosas que caracteriza a la digitalización es que amplifica y acelera cualquier cosa que se convierte en eso y que tiene que ver con lo inteligible, porque todo aquello que se maneja en ceros y unos se presenta en las pantallas como algo que parece físico, que es inteligible para los humanos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, junto con la exuberancia irracional de la cantidad de información a la que nos enfrentamos cada día, está cambiando nuestras vidas. En principio, lo primero que cambia es algo que es una constante, ¿eh? La relación que tenemos, por ejemplo, con el tiempo nosotros es la misma que tenían nuestros abuelos. Cada hora de nuestros abuelos duraba 60 minutos, como las nuestras. Solo que nosotros nos tenemos que enfrentar a 1 millón de veces más de información. Para procesar esa información, para mirar esa información o para intentar comprender esa información, necesitamos tiempo. Y si nosotros nos enfrentamos a una magnitud 1000 veces mayor que lo que las anteriores generaciones, eso cambia por completo nuestro día a día, nuestros procesos, digamos, educativos, nuestros procesos de comprensión del mundo, y todo ese tipo de cosas cambia también nuestra vida. Eso es la primera digitalización. La segunda, que es la que empezó cuando Tim O'Reilly definió la web 2.0, que es el lugar del Internet social, significa que además de todo eso, multiplicado, porque se va acelerando todo el proceso, además tiene que ver con que eso ocurre en cualquier lugar y en cualquier momento. Es decir, un teléfono móvil, un inteligente conectado, un smartphone, lleva la información a tu bolsillo, allá donde estés, y va contigo todo el tiempo, igual que su conexión a Internet. Eso significa que además de todo lo anterior, podemos aprender, o podemos ver una película, o podemos recibir un mensaje en cualquier lugar y en cualquier momento, sin descanso. Eso también significa una serie de cambios en la vida, y hay una frase que se ha hecho universal que es: no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Por qué no tenemos tiempo? Pues porque necesitamos parte de nuestra vida para procesar esa información que nos llega, porque ya no tenemos que ir a buscarla, como antes íbamos a una biblioteca a buscar el conocimiento, a buscar la información, a buscar la sabiduría acumulada. Ahora la propia información nos persigue allá donde vayamos. Eso tiene sus ventajas y sus maravillas, pero también tiene sus inconvenientes y sus amenazas, ¿no? Porque la tecnología,
que llevan estas máquinas, estos teléfonos inteligentes, está siendo creado por la gran industria como adictiva. Y entonces un adolescente hoy puede mirar la pantalla de su teléfono móvil entre 300 y 400 veces al día. Eso significa que mientras hace eso no puede hacer otra cosa. Y eso cambia por completo la relación entre sí de la gente, porque además el lejos y el cerca en la digitalización es lo mismo, la sensación de distancia desaparece, pero sobre todo nuestra relación con el tiempo y hace que todo se acelere, que nadie lea más de 500 palabras en una pantalla y que nadie tenga nunca tiempo para nada. Y lo otro es que la relación persona a persona, de hablar de cara a cara, se ha convertido en un bien escaso. E incluso ahora es una moda y es un lujo. Por ejemplo, en California se ha convertido en un lujo la relación persona a persona, porque la inmensa mayor parte del tiempo estamos relacionándonos con gente que no está junto a nosotros, sino que está lejos, pero la digitalización hace que ese lejos y cerca sea lo mismo. Dado que acelera y polariza, la digitalización en su segundo estadio, que es el que estamos viviendo, ¿qué acelera y qué polariza? Por ejemplo, polariza la riqueza y la pobreza. Es decir, hay menos gente que tiene muchísimo más y también hay más gente que tiene mucho menos. Es decir, las diferencias sociales y de riqueza se están exagerando, con lo cual la parte de la aceleración y de la polarización de la digitalización ayuda a los que tienen mucho dinero, o a las empresas que ganan mucho dinero, a que ganen mucho más, ¿no? Pero también hace un efecto por la zona central, que es el estabilizador de la sociedad, que es la clase media, en gran parte por la crisis última, ha bajado a la pobreza y parece que no va a remontar. Es decir, está exagerando, por una parte, las diferencias y, por otra, las injusticias. Hay nuevas injusticias que no existían. Por ejemplo, la injusticia algorítmica. Los algoritmos de la inteligencia artificial que se están aplicando a toda la comunicación, no solo a eso, también se están aplicando a la medicina, se están aplicando a muchas cosas, están creando un aumento de las injusticias, porque la mala aplicación de la tecnología, que en gran parte de la industria creo que la aplica mal, lo que está creando es una nueva forma, digamos, de exclusión de cierta gente que no tiene acceso a determinadas cosas o que no tiene dinero para pagarlas. Entonces, la injusticia algorítmica es una injusticia contra la que tenemos que luchar. Y otra injusticia nueva, por ejemplo, podría ser la posible injusticia genómica. Es decir, la edición de genes con el CRISPR puede hacer que una persona que tenga un hijo o que vaya a tener un hijo con un gen que porta una enfermedad hereditaria, con la edición de los genes se puede eliminar ese problema, pero también podría hacer y dar lugar a una cierta mejora de ciertas personas porque tienen dinero para pagarse y otras no. Eso sería la amenaza de la injusticia algorítmica. Y la tercera amenaza importante es la inteligencia artificial. Da un poder inmenso, muchísimo más grande que la inteligencia humana, y en el planeta la naturaleza, con su sabiduría, ha repartido muy bien la inteligencia. En cualquier aldea pobre de cualquier país con pocos recursos hay gente inteligente. La inteligencia está repartida naturalmente por todo el planeta. Pero imagínate que la inteligencia artificial, que puede sumar muchísimo poder, mucho más que la inteligencia humana, si eso se concentra en muy pocas manos que tienen la capacidad de investigar y de crear estructuras y software para crear una poderosa inteligencia artificial, y eso cae en pocas manos, podría dar lugar a una nueva injusticia donde gran parte del poder basado en la inteligencia en el planeta se concentraría en algunos lugares, en algunas empresas o en algunos estados, ¿no? Eso significaría que el que no tenga acceso a eso quedaría en una especie de nueva pobreza digital. Bueno, no hay más que ver las cifras de los accidentes en carretera causados por el manejar el móvil o el WhatsApp en las carreteras y en el coche, ¿no? Eso literalmente está produciendo muertes, ¿no? Y además yo conozco familias que han tenido
tragedias en su casa, de que un chico de 21 años que cruzaba tranquilamente un paseo sin mirar, lo atropelló un coche y lo mató, porque estaba mirando la pantalla del móvil, ¿no? Eso es un ejemplo. También hay otros ejemplos que tienen que ver con el acceso a nuevos trabajos y con el poder tener la posibilidad, por ejemplo, de trabajar a distancia, que para algunas personas puede significar, imagínate la España vacía, ¿no? Que se pudiera articular el que la gente trabajara desde esa parte de España que se ha vaciado con un ancho de banda bueno y con las máquinas adecuadas. Hoy se puede trabajar a distancia, en California lo están haciendo, en Alemania y en Europa lo están haciendo. Eso sería una posibilidad, ¿no? Un cambio mejor, una posibilidad de trabajar a distancia que antes no se podía hacer. Pero también puede ser que la gente que no sepa de estas tecnologías, que no esté alfabetizada en este tipo de tecnologías, puede ser el analfabeto del siglo XXI, y eso le puede impedir tener acceso a buenos trabajos, a buenos sueldos, a oportunidades y también a la posibilidad de tener un nivel de vida más alto y mejor.